Que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10. No se tiene que poner de pie, solo vamos a leer directamente de la palabra de Dios. Las ovejas del otro redil. Ese es el mensaje en esta tarde. Las ovejas del otro redil. Que les vaya bien a todos los niños. Gracias por estar con nosotros adorando al Señor juntos en familia. Juan, capítulo 10, versículo 9 al 16. Versículo 9 al 16, dice la palabra de Dios: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Padre, te doy las gracias, Señor, por ser el buen pastor. Y Dios, que en esta tarde, Señor, sea tu dulce voz la que nos hable, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje en esta tarde, Señor. Te ruego, Dios, que nuestra atención, Señor, sea completamente en lo que se va a decir en esta tarde. Te ruego, Dios, que me quites del medio, Señor, y utilice, Señor, cualquier medio para poder ayudarnos a comprender, Señor, las verdades eternas que encontramos en tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, viendo alrededor, creo yo que la gran mayoría, si no casi todos, por ponerlo así, venimos de algún otro lugar que no es necesariamente Las Vegas. Quizás algunos de los jóvenes que se encuentran aquí han nacido aquí en Las Vegas, pero nosotros que ya pasamos de años, podemos decir que venimos de otro lugar, venimos de otro país, venimos de otra ciudad, de otro estado. Cada uno de nosotros con diferentes culturas, nuestra diferente manera de pensar. Cuando yo me pongo a pensar, o incluso, hermanos, cuando paso por lugares donde me viene un olor familiar a mi tierra natal, yo inmediatamente en mi mente se transporta hacia allá. Cuando huelo que están cocinando la carne asada, hermano, ¿verdad? La carne asada de Sonora, un steak. O digamos, algo que le trae a la mente, el hacer tortillas en la leña. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado eso. El olor de la leña únicamente trae recuerdos a mí. ¿Soy el único, mi hermano, o también ustedes? Así nos pasa a las personas que venimos de otro lugar, que nos identificamos con, por así decirlo, con otra cultura. En muchas ocasiones nuestra mente entonces se transporta naturalmente a aquello que es similar, aquello que es familiar, aquello que es incluso cómodo para cada uno de nosotros, en lo que concierne la preferencia a nuestra identidad. Le damos aún más valor a lo que se apega más a nuestra historia, a nuestra nacionalidad, a nuestra etnia, incluso a nuestras preferencias. Nos juntamos con aquellos que tienen el mismo punto de vista que nosotros. En muchas ocasiones incluso nos ponemos una camisa de nuestro equipo preferido para buscar a alguien que se identifique con nosotros, ¿verdad? Alguien que se pone una jersey del América. Ok, yo sé que no hay muchos americanistas aquí, no hay problema, mi hermano, pero no se la ponga, por favor. No es cierto, no es cierto. En verdad, hermanos, buscamos cómo identificarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Y ya que nos aproximamos al Día de Acción de Gracias, meditando acerca de una buena ilustración que podría dar, hermanos, al acercarnos al Día de Acción de Gracias, ya se acerca el tiempo del pavo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le ponen al pavo? ¿El stuffing? ¿Cómo se llama el stuffing en español? No sé si tiene nombre. El relleno, ¿verdad? Gracias, hermanos. El relleno. ¿Qué más acompaña al pavo? La papa. Uy, ya me está dando hambre, ¿verdad? Pero no, mi hermano, después de comer pavo nos da sueño. Así suele suceder, ¿verdad? Comemos pavo y de repente nos da un sueño tremendo.
Pero no vamos a hablar de comida. Lo que quiero dar en esta ilustración es que en años anteriores mi esposa y mis hijas han logrado llegar al punto de hacer el pavo de la manera como nos ha gustado. En verdad que tiene un toque muy hispano la manera como lo prepara mi esposa y mis hijas durante el tiempo de Acción de Gracias. ¿Sabe? Hay también personas que optan por preparar el pavo metiéndolo en aceite. Hace poco me enteré que el aceite tiene que ser incluso, creo que de cacahuate, o no estoy seguro. ¿Sí es así, hermano? Yo nunca lo he intentado así, me encantaría probarlo, pero ¿sabe? Hay una cosa que no va a pasar en casa. Mi esposa no lo va a preparar así. ¿Y sabe por qué no lo va a preparar así? Es sencillo, porque no le gusta. Es muy sencillo, es cuestión de preferencia. ¿Están conmigo? Es cuestión de preferencia. Mi esposa prefiere cocinarlo de una manera y el vecino que cada año hace lo mismo, puede incendiar incluso su casa al meterlo al aceite caliente, ¿verdad? Como sale en algunos videos que ha ocasionado esa manera de cocinarlo. Ahora, si usted lo hace así, invíteme a un día de estos, ¿verdad? Pero no así, mis hermanos, no así. Existen algunas cosas, hermanos, algunas verdades eternas que son realmente importantes, que no necesariamente tienen que ver con nuestra manera de pensar. Hay verdades importantes de las cuales tenemos que enfocarnos. ¿Sabe? El problema comienza cuando empezamos a vernos como un grupo separado. Vaya conmigo, sígame conmigo, ¿ok? En este momento nos separamos de las diferentes maneras de pensar y llegamos a un punto, hermanos, de separarnos completamente como identidad, como comunidad, aislándonos, es decir, poniéndonos a nosotros mismos en una posición diferente a todos los demás. ¿Sabe? En ocasiones, como cristianos, podemos tener la tendencia de poner aquellas cosas que no son tan importantes en un lugar de gran importancia. Y no solo los cristianos. El mundo, por así decirlo, la sociedad actual, hermanos, de igual manera ha elevado situaciones que no son necesariamente morales a una posición de moralidad. Ustedes saben a qué me refiero. Hay muchísimas cosas, incluso en este tiempo de votación, hermanos, que estamos viendo que unos alegan tal cosa, que otros otra cosa y otra cosa. Se empiezan a hacer grupos y divisiones y cuando menos pensamos hay grupos por aquí y grupos por allá. Con esto en mente, mis hermanos, quiero que nos transportemos, nuestra mente que se transporte completamente al tiempo de nuestro Señor Jesús, al tiempo de su ministerio terrenal. Los judíos en aquel entonces habían formado la idea de que tan solo ellos tenían una posición especial delante de Dios. Tan solo ellos eran dignos de poder alcanzar la gloria, por así decirlo. Ellos ya se habían hecho esa idea, pero Jesús, como lo vamos a ver en este día, pero Jesús vino a cambiar esta preconcebida, por así decirlo, idea de que los judíos tenían un lugar especial en el cielo únicamente por ser descendencia de Abraham. ¿Están conmigo, mis hermanos? Vamos primeramente al punto número 1 y veamos rápidamente lo que dice la perspectiva. La perspectiva, vamos a la perspectiva el día de hoy, hermanos, y observemos lo que nos dice más adelante en la palabra de Dios. Nos quedaremos por un momento en Juan capítulo 10. Pero Israel estaba teniendo un problema de perspectiva en esta ocasión. En este momento Israel, en el tiempo de nuestro Señor, se encontraba en un problema de perspectiva. De acuerdo con nuestro texto el día de hoy, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién es el principal enfoque de nuestro texto? ¿Quién puede ser el principal enfoque de nuestro texto? La pregunta ¿es Israel o es Jesús? Podemos debatir en ello, pero para no hacerlo, vamos directamente a la palabra de Dios y veamos unos puntos claves que encontramos en nuestro texto el día de hoy. Juan capítulo 10, versículo 9. Y vamos a leer seguidamente los siguientes versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre, versículo 15, me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, dice el versículo 16, y es el versículo clave el día de hoy, que no son de este redil. Aquellas también debo traer,
y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Los judíos en este tiempo pensaban que se refería exclusivamente al rebaño, por así decirlo, de Israel. Únicamente y exclusivamente al rebaño de Israel. El Señor Jesús quiere cambiar su perspectiva poniendo la atención no al rebaño, sino al buen pastor. Los judíos se enfocaban en sus tradiciones. Los judíos se enfocaban en cómo hacer las cosas de una manera de acuerdo como la ley lo dictaba. Ellos se enfocaban mucho en su genealogía. Ellos tenían una visión horizontal, pero por su dura servicio era difícil ver su relación vertical, la relación con Dios. Esto les impedía ver más allá de ellos mismos. Los judíos se enfocaban en su nacionalidad, como veíamos anteriormente, en su cultura a la cual pertenecían, y saben que no hay nada de malo en eso. Pero ellos necesitaban cambiar su perspectiva, necesitaban una diferente perspectiva. Ellos deberían haber tenido una perspectiva para verse, no solamente poner sus ojos en ellos mismos, sino en el buen pastor. Y sabe lo que ocurre aquí, mis hermanos, cuando una oveja sigue a otra oveja, están destinados incluso a perecer. Cuando la oveja quita sus ojos del pastor y empieza a caminar en una dirección equivocada y hay otras ovejas que le siguen, las ovejas corren el riesgo de también perderse. Mateo 15:14, no tiene que buscarlo, solo anótelo, dice: dejadlos, dice el Señor, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sabe? Las ovejas no pueden ser guiadas por otras ovejas, no deberían ser guiadas por otras ovejas. Las ovejas necesitan que poner su vista en el pastor que la está guiando. Ellos tenían que poner su atención en aquello que realmente era que vale la pena, en aquello que realmente era valioso. Y en aquel entonces, hermanos, ellos tenían que poner la atención en el buen pastor. El apóstol Pedro, hermanos, entendió este concepto. Y quiero que vayamos a ver diferentes versículos. No van a estar proyectados, así que me van a tener que seguir en su Biblia. El apóstol Pedro, hermanos, entendió este principio. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta ocasión. Ya que el apóstol Pedro entendió muy bien. ¿Sabe? El apóstol Pedro había tenido una experiencia, y todos ustedes quizás recuerdan la experiencia que tuvo el apóstol Pedro en una ocasión cuando él le dijo: Señor, si eres tú, dime que baje de la barca y te seguiré. El Señor dice: ven. Él se baja y en el momento que pone sus ojos en la tormenta, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? ¿Recuerdan la historia? Él se empieza a hundir. Él quitó los ojos de su Salvador. Él comprendió en ese momento entonces que era necesario mantener su vista puesta en el Señor. Ahora, basado en su experiencia, es interesante ver lo que ocurre precisamente aquí en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 1, donde nos dice la palabra lo siguiente. Escuchen bien: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Escuchen bien, hasta ahí está este momento. El Señor Jesús había venido aquí a la tierra para vivir una vida sin pecado y finalmente ser el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo en ello? El Señor Jesús es Dios y por lo mismo era el único que podía hacerlo. Y antes de ser llevado al cielo, a la gloria, Él dejó un mandamiento a sus discípulos y fue muy claro en ello. Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo, a toda criatura, es decir, a los gentiles. Amén. Nosotros somos los gentiles. Debido a ese mandamiento, nosotros somos salvos y podemos estar aquí tranquilamente saber que somos salvos, hijos de Dios. Pero sabe, en esta ocasión, en esta escena en la cual quiero que observemos por un momento, por un instante, el apóstol Pedro, él conocía el mandato y él sabía que no tenía que quitar su vista del Señor. Escuchen lo que pasó. Podemos ver aquí cómo es que en el momento que Pedro viene y comparte las buenas nuevas de que los gentiles habían recibido la palabra, observen lo que pasó. En lugar de que las personas que estaban a su alrededor se gozaran en el hecho de que hubo personas salvas, ¿verdad? Cuando hay una persona salva, nosotros nos gozamos y decimos: gloria a Dios, ¿verdad? Hay alguien más que aceptó a Cristo, hay alguien más que va a la gloria, gloria a Dios. ¿Sabe? En ese momento lo que pasó, en lugar de que la gente dijera: amén, amén, Pedro, qué bueno que hay salvación. Escuchen lo que pasó en el versículo 2 y 3. Inmediatamente dice la palabra de Dios: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo:
¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? En lugar de alegrarse, hermanos, lo de la circuncisión, refiriéndose a los hermanos judíos que habían recibido a Cristo, ahora estaban quejándose con él. ¿Por qué hiciste esto? ¿Se fijan? ¿Dónde quedó el gozo? ¿Dónde quedó el gozo de la salvación de estos gentiles? En lugar de preguntarles, hey, escúchanos, has entrado a comer con gentiles rápidamente. Para ellos era una ofensa de que habían compartido alimento con gentiles. Esto es difícil para ellos entender, ni siquiera lo podían concebir en su mente. Pedro les dice lo que había ocurrido, versículo 4. Dice el apóstol Pedro: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y vaya que no vamos a ir por toda la historia, pero recuerdan la historia. Él vio un manto donde había diferentes tipos de animales, escuchó una voz del cielo, la voz del Señor que le decía: Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: no, que no acontezca eso, porque yo soy judío, me he guardado, bla, bla, bla. El Señor le dice: no llames a aquello que yo he santificado, aquello que yo he puesto, que te he dado, no lo llames inmundo. Continuamos en el versículo 12 al 18, dice la palabra: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La Biblia nos dice entonces, hermanos, que cuando escucharon estos, ellos se quedaron silencio, se quedaron sin palabra. En alguna ocasión usted se ha quedado sin palabras cuando alguien está contando algo. Tiene que procesar en ese momento lo que está pensando y diciendo: creo que escuché lo que me acabas de decir, pero me va a tomar tiempo para entenderlo bien, procesarlo. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento con los judíos, hermanos. Para nosotros los gentiles es un poco complicado comprender lo que acaba de ocurrir, hermanos, pero esto es completamente inimaginable para los judíos. Ellos están diciendo, o sea, Pedro, ¿estás diciendo que los gentiles pueden recibir la salvación también de la misma manera que nosotros? Cuando escucharon esta noticia se quedaron, como les decía, sin palabras. Esto es difícil para ellos. Es difícil culturalmente, es difícil nacionalmente, es difícil tradicionalmente, es difícil incluso personalmente para comprender que Dios también iba a poner sus ojos en los gentiles. Ellos están completamente sin palabras al escuchar que hay otras ovejas, que hay ovejas de otro redil. Más adelante en el capítulo 15 observemos otro ejemplo, mis hermanos. Capítulo 15 versículo 1, una vez más Pedro sale en escena, ¿verdad? El famoso apóstol Pedro sale en escena y dice la palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de Hechos, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Wow! Hermanos de la iglesia primitiva, si no haces las cosas que los judíos hacemos, si no te judaizas, no puedes ser salvo. El apóstol Pedro, una vez más, se acerca aquí en la escena. En el versículo 5 dice: pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Continuamos en el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Sabe? No se trata de que si era judío, si era gentil, no se trata si era chaparro o alto o negro o blanco. Todo se trata acerca de seguir a Cristo. ¿Están conmigo? En el versículo 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Es importante entender que todas las personas, hermanos, todas las personas en efecto son importantes delante de los ojos del Señor. Y escuchen bien, todas las personas son de igual importancia delante de Dios, eso que queda bien claro. Pero sabemos que no todas las ideas son de igual valor. Las personas son de gran importancia al Señor. Las ideas pueden variar, dependiendo de muchas cosas: cultura, etnia, etcétera, etcétera. Usted ponga. Hoy que estamos en elecciones, hermanos, y ustedes han escuchado en la televisión, han recibido quizás en el correo cartas tras cartas acerca de quién puede ser el mejor candidato, etcétera, etcétera, ponen su punto de vista, etcétera, etcétera. Hoy que llegamos, hermanos, a este tiempo del año, ¿verdad? El tiempo del año cuando se empieza a celebrar algo que para nosotros, hermanos, es repugnante. Quizás en algunas ocasiones, hermanos, incluso sentimos un poco de repugnancia en esto. ¿Sabe? Recuerde las palabras de nuestro Señor: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Estamos de acuerdo en ello? Entendemos que nuestro enfoque debe de ser el valor de cada persona, porque cada persona tiene la imagen de Dios en él. Las personas son de gran valor delante del Señor, pero no es así cada idea que se propone allá afuera. Pedro les está recordando a todos de que todos somos pecadores y que la única forma de ser salvos es a través de la sangre de Cristo. Mas los hermanos judíos, porque son hermanos, proponían, y escuche esto: nuestro enfoque tiene que ser nuestro Salvador, y escuche bien, y no nuestras diferencias. Nuestro enfoque tiene que estar, como Pedro, puesta en el Señor y no en las otras ovejas. Quiero que me escuchen bien, hermanos. Debemos siempre mantener la perspectiva correcta. Pon mucha atención a lo siguiente. Podemos estar incómodos con la cultura en la cual estamos alrededor de nosotros, sus celebraciones, sus disfraces, pero no quiere decir que tienes que gustarme, ni mucho menos aceptarlo, ni participar en ello. Pero debemos con gracia, escuchen bien, tolerarlo. Así como nosotros por gracia hemos sido tolerados por el Señor. Wow, pastor, esto quiere decir que tengo que tolerarlo, que tengo que cambiar mis convicciones, que tengo que cambiar mis principios, que tengo que cambiar mis preceptos. Pastor, está diciendo que quiere decir que tengo que aceptar las personas que celebran este día tan pagano al punto de decir que es normal. Wow, no, gracias a Dios no dije eso. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que no debo de ofenderme por la gente que lo acepta como parte de su cultura. ¿Están conmigo, mis hermanos? El poner el enfoque en nuestros ojos en las personas que están a nuestro alrededor, que erróneamente hacen de esto una celebración, puede traer en nosotros una dificultad de entender que somos parte del mismo redil. Es difícil, hermanos, lo entiendo, pero mediten esto.
En muchas ocasiones las diferencias que resaltamos en otras personas son tan iguales o parecidas a mi ilustración del pavo. A mi esposa le gusta cocinar el pavo, al vecino que le gusta quemar su casa todos los años, también la cocina diferente. Son preferencias. No hay ninguna diferencia, solo son preferencias. Preferencias. Con esto en mente, mis hermanos, con esto en mente quiero que vayamos al siguiente punto. Pero recuerden esto, mis hermanos, a veces las preferencias están basadas en la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Pero no por eso vamos a hacer pedazos a una persona que desea hacer algo que no tiene el conocimiento de lo que debe de hacer. ¿Están conmigo? ¡Wow! Está complicado esto, pastor. Yo sé que hace calor. No se preocupen, hermanos. Vamos a tratar de enderezar esto. Sean conmigo. El segundo punto, la falta. La falta de tener bien nuestra perspectiva nos puede ocurrir a todos, aún después de tener gran éxito en toda nuestra vida espiritual. Tal fue el caso de Pedro, hermanos. En ocasiones, y quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios una vez más, ahora vayan a Gálatas, capítulo 2. En ocasiones resulta difícil poder ver más allá de nuestra cultura, de nuestras preferencias, de nuestra historia, nuestra idiosincrasia. Hermanos, a veces tenemos dificultad en razonar las cosas de otra manera, porque simple y sencillamente nuestra cultura nos ha hecho de una manera. Hemos sido culturalmente adoctrinados, pero fue necesario que Pedro, un israelita, introdujera por primera vez el mensaje del evangelio a los gentiles. En el pasaje que vamos a ver más adelante, mis hermanos, vamos a ver cómo es que el apóstol Pedro también tuvo una falta. Él tuvo una falta, mis hermanos. Y observen lo que ocurre en Gálatas. Gálatas capítulo 2, vamos a leer versículo 11 al 14. Sean conmigo, mis hermanos, quédense aquí en este lugar. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice el apóstol, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Escucha el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, pare ahí. Él no dice que no andan conforme a la cultura. Él no dice que no anda de acuerdo a la nacionalidad. Él no dice que anda de acuerdo a las preferencias, sino que dice que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sabe lo que Pablo está haciendo aquí? Pablo le está trayendo las mismas palabras a Pedro y le dice: Pedro, acuérdate, tú lo dijiste. Hey, recuerda esto, yo lo escuché de ti antes, porque sé que tuvo que decir esto. El apóstol Pedro tuvo que comportarse de esta manera porque él tuvo miedo. Él ahora puso sus ojos en las circunstancias, quitó los ojos del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó a poner los ojos en los judaizantes, lo cual trajo a su corazón miedo. ¿Se fijan lo que pasa? En el momento que nosotros retiramos nuestra vista de nuestro Señor, empieza el temor. Empezamos a poner nuestros ojos en otras personas a nuestro alrededor, y llega el punto de temor. Interesante concepto. Si quitamos nuestros ojos del Señor, empezamos a ver los defectos de los demás. Constantemente nos empezamos a poner en una posición equivocada. Empezamos a juzgar al punto de llegar a atemorizarnos nosotros mismos. ¿Qué fue lo que Cristo, hermanos, hizo para cambiar este punto de vista? Recuerden que los llevé al principio al tiempo de nuestro Señor. Ahora veamos cómo es que el Señor Jesús atendió esta situación, ya que Él se encuentra en la sociedad de la cual estoy hablando, en la comunidad de dura cerviz, aquellos que no aceptaban ningún cambio en aquellas tradiciones que eran por cientos hasta de miles de años atrás. Y ahora, mis hermanos, el Señor Jesús utiliza otro medio. Él les da la historia del buen samaritano. El buen samaritano. No vamos a ir a ver el buen samaritano, todos conocemos la historia. Amén.
¿Estamos de acuerdo? O tenemos alguna noción, hemos visto alguna pintura ahí o lo que sea del buen samaritano, así que de alguna manera u otra tenemos la cultura o tenemos la noción de qué es el buen samaritano. Y cuando escuchamos la historia del buen samaritano decimos, wow, qué buena historia del buen samaritano, ¿verdad? Qué chévere, diría mi hermano, ¿verdad? Chévere la historia del buen samaritano. Pero ¿saben qué? Para el judío no había nada de bueno en un samaritano. Lo único bueno que podía haber en un samaritano es que el samaritano estuviera muerto. Para nosotros, nuestra cultura es fácil entender, pero para el samaritano, para el judío, que dijeran el buen samaritano, no va de acuerdo. No va de acuerdo. No va de acuerdo con su manera de pensar. Esta historia tenía bastante profundidad cultural, pero ¿de qué otra manera es que el Señor Jesús les haría ver su error a ellos una vez más, utilizando precisamente a una mujer samaritana? Esta mujer samaritana que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 4, mis hermanos, dice la palabra de Dios que esta mujer había sido casada 5 veces y ahora con el que vivía, ni siquiera era su esposo. Esta era una historia, hermanos, atroz de escuchar para un judío de judíos, hebreos de hebreos, escuchar que Jesús está hablando con una mujer que ha sido divorciada tantas veces y que es samaritana. ¿Sabe? Para nosotros es fácil incluso de entender la bondad de nuestro Señor, pero para el judío era completamente erróneo. Jesús estaba usando estos ejemplos para revelar que la preocupación principal no era tan solo la cultura ni la forma de pensar de Israel, sino eran las personas. La necesidad que tenemos de conocer bien y no quitarnos ojos de nuestro Señor es conocer la necesidad que tienen las personas. El tema cultural, ¿saben qué, mis hermanos? El tema cultural, el tema étnico, el tema de la diversidad de ideas siempre va a ser un reto para cada uno de nosotros, y hasta que Cristo venga por su iglesia lo seguirá haciendo. Mi esposa y yo hablábamos acerca de este tema recién, el tema de lo que se va a celebrar en estos próximos días. Y ni sabíamos que esto estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Porque saben que estamos muy enfocados en servir, hermanos, y continuar la línea recta que el Señor nos ha dado para hacer la obra. Porque lo importante aquí es mantener los vista puesta en el Señor Jesús. Y no solo eso, mis hermanos, en las personas que están necesitadas de nuestro Señor. Eliminando a un lado, poniendo a un lado los argumentos de que si se debe esto, no, ¿saben qué? No se debe, hermanos, punto. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Pero hermanos, sabemos que cuando nos enfocamos en divisiones, en si que piensas y esto y lo otro, perdemos el enfoque y empezamos a poner nuestra propia cultura, nuestra propia idea, nuestra propia identidad a algo que, ¿sabe qué? No importa. Uno nunca debe de pedir disculpas, hermanos, por haber nacido de un color, por haber nacido en una cultura, por haber nacido de una sociedad, hermanos. No es necesario. Porque a través de la Escritura se nos recuerda una y otra vez en dónde debe estar nuestro enfoque, o más bien en quién debe de estar nuestro enfoque. Y quiero que vea conmigo Isaías 45:22. Y si no lo puede encontrar, no va a estar proyectado, proyéctalo por favor ahí en la pantalla. ¿Quién merece nuestro enfoque? ¿Quién es el que merece nuestro enfoque? Isaías 45:22 dice: mirad, dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. No me vean a mí, vean al Cordero de Dios. No vean a su alrededor, mire el Cordero de Dios. A Él ponga su atención, a Él ponga su vista. No solo eso, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, gloria a Dios, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Existe en usted? Y no tiene que responder, pero existe en usted
por algún tipo de rechazo a alguna cultura, alguna etnicidad, a algún tipo de creencia. ¿Existe en usted algún tipo de rechazo? Si ese es el caso, amigo, hermano, que está con nosotros, vuelva sus ojos a Cristo. Vuelva sus ojos a Cristo. Y gracias por la persona que me dijo amén. Vuelva sus ojos a Cristo. Hermanos, dejemos de poner nuestra vista en otras cosas. ¿Qué partido? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Sabe qué? No importa. Ponga sus ojos en el Señor. Entonces evalúe su perspectiva. ¿Pero por qué debo hacerlo, pastor? Bueno, pues qué bueno que lo preguntó, porque primeramente la perspectiva es importante. Nuestra falta, la cual viene de la falta del enfoque correcto, que es regularmente donde nos encontramos todos. Pero también, hermanos, nos lleva a esto. ¿Por qué es que debo de cambiar mi perspectiva? La debo de cambiar por el porvenir. El porvenir. Lo que está delante de nosotros, el porvenir, mis hermanos. Esto es lo que debemos de recordar siempre. Versículo 16 dice de nuestro texto en Juan, dice versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor estaba hablando de nosotros los gentiles. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, éramos las ovejas del otro redil. Ahora somos parte de nuestro Señor. ¿Sabe? Este no fue un concepto nuevo, no lo fue. De hecho lo encontramos en Génesis 49 versículo 10. En Génesis 49 versículo 10 es fácil de encontrar en su Biblia. Vaya al principio y va a encontrar el libro de Génesis, capítulo 49 versículo 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente, escuche bien lo que dice: no será quitada el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cada uno de nosotros, los gentiles. La idea no era nada nuevo, venía desde Génesis. Todo esto, hermanos, era todo lo que se había hecho desde el principio. Escuche lo siguiente, el siguiente versículo. Esta es la historia de toda la escritura, hermanos, y lo podemos encontrar en Salmo 22, versículo 27. Salmo 22, 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salmo 72, 17. Será su nombre para siempre, perpetuará su nombre mientras dure el sol. Bendita será en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Romanos 15, versículo 9 al 12. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y él se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y podríamos continuar buscando más versículos, hermanos, donde los gentiles son invitados a glorificar el nombre de Dios. Gracias a Dios en ese grupo estamos nosotros. El deseo de Dios, hermanos, es que su gente sea una, independientemente de nuestras diferencias culturales, nuestra etnicidad, nuestra nación, nuestra manera de pensar. Y al observar cuidadosamente nuestro porvenir, quiero que vayamos hasta ahora a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Vamos ahora hasta el último libro. Si no lo puede encontrar, solo vea el último libro, Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 8. Considere nuestro porvenir. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, no pierda tiempo buscando las diferencias. No lo haga.
El Señor tiene sentido del humor. Aquella persona que usted quizás no puede ni ver aquí en la tierra, se lo va a dar de vecino por la eternidad. Uy. Imaginémonos, hermanos, que por la eternidad estaremos todos juntos adorando a Dios. Independientemente de nuestras diferencias, de lo que pensemos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién será el siguiente gobernador? ¿Quién será el siguiente? Etcétera, etcétera. Hermanos, no pierda el enfoque. Enfóquese en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Nuestro porvenir en esta eternidad será miles de millones de personas de las diferentes nacionalidades, culturas, y por toda la eternidad adoraremos al Cordero que fue inmolado y que ahora reina por los siglos de los siglos de los siglos y por la eternidad. ¿Lo conoce? Se llama Jesús. Cada persona vale la pena. Cada persona es un alma con cuerpo. Cada persona. De ninguna manera quiero que crea, hermanos, y que se vaya pensando, el pastor está de acuerdo, bla, bla, bla. No, no es así. Ya sea por la tradición del anglo, ya sea por la tradición hispana, nuestro pueblo hispano que celebra otras cosas en noviembre 2. Ya sea lo que sea, hermanos, no quiero que se ocupe en eso, hermanos. Mejor ponga su vista en Cristo, enfóquese en lo que realmente importa. No ponga su enfoque, hermanos, en las ovejas del que se encuentran a su lado. Ponga el enfoque en el Señor. Verá que todo esto va a empezar a desaparecer a su alrededor. Mantén tus ojos en Cristo y pon tu punto de vista en la relación con cualquier otra forma de pensar, hermanos. Ajusta tu manera correcta. Tú eres el que tiene el conocimiento. Aplícalo. La perspectiva es importante y hay que ponerla en práctica. ¿Sabe cuando mi perrito Toby, ¿verdad? Algunos de ustedes lo conocen, se porta travieso, ¿verdad? Y yo me acerco y le digo, Toby. El perrito empieza a voltear para otro lado, pero no hace contacto con los ojos. ¿Se ha dado cuenta? Cuando un perrito se comporta mal, empieza a enroscarse y se hace como que se cubre, ¿verdad? No quiero ni verte, no quiero ni poner mis ojos en ti. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque en el momento que pone sus ojos en mí, sabe que se portó mal y prefiere mejor poner sus ojos a otro lado para seguir portándose mal. ¿Saben? Eso ocurre con nosotros también. Cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, hermanos, y lo ponemos en otra parte, es porque quizás tenemos el deseo de hacer algo que no conviene. Quizás tenemos el deseo incluso de desviarnos o un pecadito por aquí, o juzgar a otros, o desobedecer. ¿Para qué hacer caso al pastor? O pecar. ¿Para qué hacerle caso a Dios? La perspectiva correcta es lo que necesitamos. Nuestra falta es muy seguido en donde nos encontramos. Nuestro porvenir será una familia, la cual será conformada de muchas naciones, muchas culturas y costumbres. Dios, hermanos, nos ayude a mantener nuestra vista puesta constantemente en Cristo. Mi Dios, te doy gracias, Padre eterno, por este tiempo. Padre mío, te doy las gracias, Señor, porque es un tema complejo, Padre, pero te doy las gracias por la atención que han tenido mis hermanos a este tema tan de mucha relevancia el día de hoy, Señor, debido a lo que está aconteciendo. Sabemos que tú ya tienes la respuesta, Señor, a nuestras preguntas, en referencia, Señor, a lo político, en referencia a lo cultural, en referencia a todo aquello que se está llevando a cabo en estos días, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestras convicciones, en efecto. Pero ayúdanos, Señor, a mantenernos sobre todo puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales, de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30.
Gracias por habernos acompañado. Por favor. Esperamos verle por aquí muy pronto. Te ruego por que Dios le bendiga. Que nos acompañan el día de hoy. Y que aún no han tenido la oportunidad de ver en tu palabra, Señor, la necesidad que